Bueno, ala basarea prozesu judizialaren uretan bonbonarik gabe buzeatzen da gaurko jardunaldi honeri jarri diogun izenburua. Txema Montero, abokatuak Luis Alabaren erailketa ekarri zuen auzipetzeari buruzko informazio gehiago ematen ahaleginduko da gaur. Eskerrik asko Txema zuri bereziki gaur hemen gurekin egoteatik. 1940ko azaroaren 21 frankismoari atxikitako goi estatu nagusiaren txostena heldu zen Madrilera. Txosten horretan, zehazten esanez, poliziaren kanpo zerbitzuak eskuratu zuen txosten hori, gorriek deitzen zuten Agirre lehendakariaren bulegoko maitik bertatik hartuta. En el citado informe se detallaba la labor de espionaje llevada a cabo durante nuestra guerra de liberación. Palabras mayores para un ejército que de repente conoce haber sido espiado desde el año 1937 y que la información obtenida no recogía chismes, sino un demoledor informe del Servicio de Interior del Gobierno vasco que incluía 1.242 documentos referentes a la política, situación de los presos, información económica y, sobre todo, el detalle de la composición, organización y situación en línea de las divisiones del ejército de Franco. Tan sensacional descubrimiento puso en acción a la policía del régimen, que apenas en un mes comenzó a practicar las primeras detenciones, descubriendo la existencia de la llamada la Red Álava, pues el ingeniero vitoriano de igual apellido era su máximo responsable. Luis Álava fue detenido, condenado a muerte y ejecutado. Sus colaboradores, entre las que destacaban Vittorio Echeverría, Itziar Mújica, María Teresa Verdes y Delia Laurova, hasta un total de 21 encausados e encausadas, vieron sus penas conmutadas. Txema Montero abokatua, historia horretako protagonisten auzipetzeari buruzko azalpen gehiago, ematen saiatuko da orain hurrengo minutuetan. Txema Montero danok ezagutzen duzue, baina bada espada, abogado durante 42 años, fue elegido 2 veces miembro del Parlamento Europeo en los años 1987 y 89. Durante 14 años fue responsable de la tribuna de reflexión y debate de esta casa, de Sabino Arana Fundazioa, así como codirector de la revista de pensamiento histórico Hermes. En la actualidad, observador comprometido de la realidad política social vasca y ciudadano a tiempo completo. ¿Por qué he titulado de una forma un poco surrealista lo de buceando sin bombona en el proceso judicial? Porque me han faltado esa bombona, porque hay una serie de lagunas, de hechos que en el procedimiento judicial no están, que los historiadores no han sido capaces hasta el momento de ponerlo a la luz del día, datos que considero que son muy importantes, y luego también referentes a algunas de las actitudes, el porqué de algunas de las actitudes y las decisiones que toman los militares franquistas, y particularmente al final el capitán general de la primera región militar, que es el que tiene que confirmar las penas de muerte y luego la conmutación de algunas de las penas de muerte. Hay, por tanto, lagunas que ni a través de los historiadores especialistas que han participado, yo creo que con más brillo que yo, en el libro que tenéis a vuestra disposición, Josu Chueca, Román Berriozábal, Carmele Pérez, Begoña Bilbao y Guruche Ezcurdia, a las que llamamos cariñosamente el KGB, Carmele, Guruche y Begoña, y luego Iñaki Goyogana de esta misma casa. Ellos han hecho un trabajo muy intenso, muy preciso, pero todavía no definitivo sobre este asunto, que tiene, insisto, lagunas importantes, y a algunos de los historiadores presentes o ausentes les animo a que puedan seguir investigando en esto. Y además a la Fundación, que tuvo en su día la lucidez de solicitar y obtener, lo cual no era fácil en aquel momento, de los archivos generales del Estado, todo el proceso, que es el que yo he podido trabajar, que está fotocopiado pero en su integridad, que sigan interesando a ver si conseguimos de estos archivos generales españoles otros procesos. Por ejemplo, me encantaría tener conocimiento del de Ajuriaguerra, del de Usturre, de todos estos procesos, porque aunque es arqueología judicial,
es decir, procesos muy antiguos, hay un montón de datos de la época que siguen siendo muy interesantes para poder trabajar en esto. Normalmente los historiadores no han trabajado con los archivos judiciales, ni mucho menos con los archivos judiciales militares, algunos sí. Cuando yo tengo acceso al documento, a lo que es todo el proceso, la verdad es que me produce una enorme consternación, porque fue un proceso sumarísimo. Me gustaría que os quedaseis con este dato. Es el proceso sumarísimo 103.590 del año 40. Se incoó en el mes de abril. En 4 meses se habían incoado en la Capitanía General en Madrid 105.939 procesos sumarísimos. Imaginaos la España del franquismo con una máquina de picar carne a todo dinamo, a toda actividad, que es capaz en 4 meses de incoar 105.000 procedimientos, casi 106.000. El año posiblemente acabaría con el doble, si no más. Yo, esto es una confesión de parte, al franquismo sus crímenes de guerra me parecen reprobables y han salido impunes, pero más grave que los hechos cometidos durante la guerra, que al fin y al cabo es un negro manto que lo acaba cubriendo todo, me parecen más reprobables los crímenes cometidos después de acabar la guerra, porque ya no hay un problema de quién gana a quién, sino de quién extermina definitivamente a quién, que esta es la razón por todos estos procedimientos incoados en causa sumarísima. Causa sumarísima significa que el tribunal tiene absolutamente el arbitrio para hacer lo que le parezca y que la defensa tiene muy pocas posibilidades de poder defender, y así todo tuvimos un militar de oficio designado, un alférez, que va a defenderles, desde mi punto de vista, brillantemente y con cierto éxito a todos los condenados. ¿Cómo empieza toda esta historia? Pues hagan un ejercicio visual de imaginación y les llevo al 14 de junio de 1940 por los Campos Elíseos, entrando la 50 División de la Wehrmacht, que fundamentalmente era un regimiento a lomos de caballo y en sidecar, es decir, no quisieron de bávaros, un regimiento bávaro, no quisieron los nazis hacer una entrada estruendosa con carros de combate, con aviación, etcétera, sino una ocupación casi como si por ahí pasó María. Parsimoniosamente por los Campos Elíseos iba este regimiento bávaro, todos recordáis las fotografías, pero más frenéticamente al lado de los Campos Elíseos, concretamente en la Avenida Marceau, el número 11, había una actividad desaforada al mismo tiempo. ¿Quiénes estaban ocupando y quiénes estaban ocupándose de la Avenida Marceau, que era la sede del gobierno vasco? Pues estaba la Gestapo, estaba un policía que ha quedado para la historia con una mancha indeleble, que era el comisario Urraca. Esta casa le dedicó una conferencia al comisario Urraca, porque tuvo una actividad definitiva en este asunto, pero en otros más. Fue el que detuvo y entregó en la frontera de Irún al presidente Companys para que sea fusilado. Fue el que trató de secuestrar con el que era, luego fue Genaro Riestra, gobernador civil de Vizcaya. De infausto recuerdo también al presidente Azaña en Montauban, o sea, con la ayuda de José Félix de Lequerica, que era el embajador de Franco en Madrid, uno de los pocos vascos, me atrevería a decir, nazi confeso y convicto. Eran muchos fascistas, otros monárquicos, otros falangistas, nazi, o sea, definitivamente nazi. Pues estos tenían una cuita y una espina Lequerica que quitarse, que era que la Avenida Marceau, la sede del gobierno vasco, por medio de un patio interior, al otro lado tenía a la delegación española. Estaba viendo diariamente a través del patio interior aquellos, no sé cómo llamarles, putrefactos nacionalistas vascos, curiosamente conocidos por él desde su juventud, porque eran bilbaínos, muchos de ellos, por ejemplo, el Endacari Aguirre. Entonces este hombre se desquita, llegan allí y aquí se encuentran con lo que es un auténtico tesoro para ellos y desastre para los servicios secretos, servicios de información del gobierno vasco en el exilio, que es el famoso informe de fecha
13 de marzo de 1939, donde con todo lujo de detalles, estaba en la mesa del Lehendakari Aguirre, ahora explicaremos el porqué, se detallan las actividades de lo que luego hemos llamado la Red Álava. Cómo estaban y por qué estaban, y sobre todo por qué no debían estar encima de allí aquellos documentos que luego fueron la pieza, el hilo conductor para proceder a las detenciones y la pieza de acusación de todos los juzgados. Recordad, pues, el presidente, el Lehendakari Aguirre, estaba en ese momento de vacaciones en Flandes, en la costa de Flandria, y estaban sustituyéndolo en ese momento Leizaola, por un lado, Antón Irala, por mencionar a los que se mencionan en el propio informe, Eliodoro de la Torre, un tal Urrutia, que tiene un cierto labor, y se habla también de otra persona que luego mencionaré, porque, y esta es una de las necesidades de tener una bombona, nunca se supo definitivamente quién era, un tal Balerdi. Bueno, los documentos estaban encima de la mesa. ¿Por qué estaban? Habían evacuado, habían dado traslado a una primera serie documental para llevarlo a la sede de Peset, que era un senador amigo de los vascos, bretón, a su casa en Bretaña. Lo habían llevado a través de una agencia de transportes cualquiera en París, que estaba en el Boulevard de Garibaldi, el número 59 en París, y esos primeros documentos se evacúan. Y estos segundos no. Por lo que luego dice Oregui, que es el que hace otro que estaba justo allí como subalterno, en una especie de carta exculpatoria, parece ser que la primera entrega de documentos a través del transportista no se abonó, y cuando fueron con la segunda, el transportista dijo, pues ya no los evacúo porque es que no me habéis pagado la primera. Todo esto, insisto, más o menos comprensible en el ambiente de que el 10 de mayo entran los alemanes en Francia y el 14 de junio ya están en París y Francia derrotada, o sea que aquello fue imposible a veces de tomar esas decisiones, pero esto ocurrió. ¿Quién tuvo que haberse responsabilizado de esto? Se me ocurre pensar que la cadena de mando política era clara. Después del Lehendakari Aguirre, que estaba fuera y no podía hacer nada, era el Lehendakari, luego el Lehendakari Leizaola, pero aquello no se aclaró. Esto supuso, desde el punto de vista del proceso, una parte que va a ser seguida de otras, que no conocemos la cadena de custodia de los documentos. No sabe cómo se llega al juicio con estos documentos, quién los ha tenido en cada momento y cómo se ha dado traslado de lo mismo hasta llegar hasta los jueces. Como os he dicho, Oregui, Urrutia dice que él se lo había hablado con Oregui, y Oregui habla de un tal Balerdi, y dice que el tal Balerdi resultó que no era de los nuestros al final, con lo cual o no existía, y Oregui dio esta versión exculpatoria hablando de alguien que es una salida en falso, o efectivamente resulta que había alguien que era este agente doble, este tal Balerdi, que yo no lo he podido identificar, quizás se haya podido identificar al día de la fecha, pero en el procedimiento no se nombre más que él, y que este hombre avisó que había aquellos documentos y orientó a la Gestapo y a Urraca y a Lequerica para que se hiciesen con ellos. La segunda cosa importante, la otra, necesito tomar ese respiro en este buceo y no tengo bombona, es que ocurre desde el 14 de junio de 1940, cuando ya la Gestapo y la policía política franquista se hacen con estos documentos, hasta el 21 de noviembre de ese mismo año, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? 6 meses, que es cuando tiene entrada a través de la sección de sexta de estadística, el origen de la Brigada Político-Social, se llamaba así en aquellos tiempos, entrada en el Estado Mayor del Ejército Franquista, esta documentación, que es la que enciende todas las alarmas. ¿Y por qué digo esto? Porque transcurren 6-7 meses que bien, y no explico por qué, se podrían haber utilizado para necesariamente avisar a todos los agentes de la red, ojo, que han descubierto estos documentos y os puede caer encima la policía franquista, cosa que no se hizo, y la policía franquista, pues como garbancitos, siguiendo las migas de pan, lo tenía muy fácil, porque si tú dices que una de las responsables de la red
es una señora que tiene un negocio familiar dedicado a hostelería en un pueblo fronterizo, que ese negocio va mal porque toda la gente ya no va porque son desafectos al régimen. No le costó mucho llegar a la policía franquista a la conclusión que se trataba de la finca Polonia, que era el nombre de la madre de Bitxuri Etxebarria, que era el negocio familiar que estaba en Elizondo, y a partir de ahí la policía empieza a practicar detenciones en diciembre del 40 y para enero del 41 ya estaban detenidos 46 personas, 21 finalmente juzgados y 25 a los cuales no se les lleva a procedimiento. Todo esto es bastante descorazonador, pero es igualmente real, y esto ocurrió tal cual cuento, basándome también en otros historiadores y fundamentalmente en el proceso. Una causa sumarísima, como os decía, es una causa vertiginosa. O sea, de hecho, os puedo decir, empiezan los interrogatorios con la policía, donde presumiblemente hubo malos tratos, y en el caso de Álava seguramente los hubo, porque él, cuando es conducido a la jurisdicción militar, dice: me han obligado a decir tal nombre, lo voy a contar luego porque merece especial atención este nombre. Es el capitán Sanz Ugarte, del ejército español, al cual Álava le dice que es su informante de lo que más le preocupaba a los militares, que era el enorme conocimiento del despliegue de las divisiones de Franco en guerra, porque todavía la guerra no había acabado, la guerra civil, quiero decir, del despliegue de la Legión Cóndor, de las fuerzas fascistas de aviación de los Saboya, o sea, de los barcos que entraban en el puerto de Pasaya, en Vigo. Bueno, yo creo que los militares franquistas dijeron: ¿cómo es posible que en plena guerra estos estaban al tanto de todo? Y esto es lo que lleva a ese proceso sumarísimo y a esa necesidad que tienen, o impulso vengativo, que lleva al final a 19 penas de muerte. Empiezan los interrogatorios con la policía. Nadie dice que hayan sido torturados o maltratados, salvo Álava, por la razón que luego explicaré, y luego ante la autoridad militar. El 14 de enero, o sea, detenciones diciembre-enero, el 14 de enero ya pasan a disposición de la autoridad militar judicial, y el proceso va pues, como una bala, porque ya en el mes de abril les abren la causa formalmente. El 24 de abril hay una incidencia que luego pasaré a contar porque tiene su importancia, y el 5 de mayo les hace la acusación por auxilio a la rebelión. Esto de auxilio a la rebelión no deja de ser una charada franquista. Le llevó incluso al cuñadísimo, al cuñado de Franco, a Serrano Suñer, a decir: hicimos la justicia al revés, porque nosotros, que éramos los que nos habíamos alzado, resulta que los rebeldes eran los que habían defendido la legalidad. Y él le llamó, con sarcasmo, justicia al revés, pero debo decir que lo llamó una vez de que ya no estaba en el gobierno, cuando había roto con Franco. Mientras tanto se cayó como un muerto. Él, que era el cerebro jurídico del régimen, hay que decir, en su primera fase. Justicia al revés. En mayo ya les abre la causa. Se quedan estos pues atónitos, todos los que están juzgados, porque resulta que son auxilio a la rebelión. Espionaje vino luego después, es pena de muerte. Y hasta el día, creo recordar, estoy hablando, 31 de mayo, no tienen abogado, que le designan un abogado, que es un alférez del ejército, a quien rindo homenaje, Ramón Revuelta Benito, porque le cae este marrón que tiene que defender a todos, porque solo le pone un abogado para todos los procesados, con 19 peticiones de pena de muerte, y el hombre se remanga y hace desde luego una defensa fantástica, como luego explicaré. Ya se les señala el juicio para el 3 de julio, empieza el juicio a las 9:15 de la mañana, para la 1:30 café de por medio para los militares solo. Ya ha acabado la vista, con los 19 penas de muerte y otros 2 más con un sobreseimiento y una pena de 12 años y medio, es decir, 4 horas y medio de juicio. No pueden hablar todos, solo hablan algunos, porque el acta está en escualidad. Un acta juzgando a toda esta gente por estos delitos tan graves tiene folio y medio, o sea, es una cosa pavorosa. Los nombres, la pena, y ahí viene el acta. No se señala quiénes de entre ellos hablaron, pero algunos hablaron. Y hay una escena, yo siempre he pensado
que esta red álava merece, por de pronto, un monumento, una placa de cenotafio, algo, porque en otro país europeo a esta gente se lo hubiese dado como reconocimiento. Y una película. Y si hay un momento en la película que yo no tengo ni idea de cine, pero como director sin duda sacaría, es la vista del juicio sumarísimo de 4 horas, donde los militares, conforme al reglamento del Código de Justicia Militar, tienen los sables puestos encima de la mesa y las 4 acusadas están rezando el rosario. O sea, yo no he visto un choque tan brutal entre la espada y la cruz, sino en aquella vista, en aquel procedimiento, en aquel juicio, en esas condiciones. ¿Qué deciros de los acusados? Bueno, fundamentalmente Luis Álava, que yo creo que desarrolló una actividad, a algunos no les gustaba, luego me he informado lo que llamasen que habían sido espías, particularmente Itziar Mújica decía, y tengo testimonios recientes que me han comentado, yo espía nunca, jamás, yo era una colaboradora del gobierno vasco. No le gustaba porque tenía un toque peyorativo para aquellas personas, o los demás lo aceptaron. Espía era Luis Álava, eso está más que claro. ¿Por qué comentaba lo de este asunto de la defensa? Hay un momento, contradicciones del sumario, no tienen abogado defensor, no pueden presentar apenas prueba, no pueden recusar al tribunal, porque les dicen el mismo día del juicio recuse al tribunal. Y digo, ¿cómo voy a saber las causas de recusación de estos señores que me he enterado hoy de quiénes van a presidir? La cadena de custodia de los documentos no está clara, la acusación es una acusación genérica para todos. Álava, hay un momento en el que dice, me desdigo, no es el capitán Sanz Ugarte el que me ha dado la información, que era el meollo de la cuestión para los militares, como este hombre ha tenido conocimiento de este despliegue militar y tal. Yo creo que Álava lo hizo encubriendo a su verdadero informante. ¿Y por qué a Sanz Ugarte? Porque tenía algunas papeletas perdedoras. Era un hombre que había sido militar en ejercicio, llegó a ser comandante, estuvo en algunos procesos de guerra, por ejemplo, he descubierto que fue uno de los que formaron parte del Consejo de Guerra que juzgó y acabaron condenando a muerte a la Oaseta. Y este hombre había pretendido ser jefe de Miñones, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco en Álava, con lo cual le generó una mala reputación por este acto dentro del resto de los militares y de los falangistas. Entonces yo creo que, me parece a mí, quizás sea mucho decir, que Álava dijo primero este nombre para que se dirigiese a las pesquisas. Sanz Ugarte fue detenido, fue procesado y fue sobreseído porque no había realmente nada de él, pero se encubría a alguien que realmente tenía mucho conocimiento de todo el detalle militar y que afortunadamente pues se salvó de esta. Llega al juicio, como he dicho, me dan 5 minutos para acabar, ya disculparéis, pero quizás utilice un poco más, porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, llega al juicio en estas condiciones terribles. Claro, el juicio fue una pantomima, pero lo peor fue que acabó el juicio a la 1:30 y a las 5 de la tarde el abogado ya tenía las 19 sentencias de muerte y el plazo de 24 horas para presentar un recurso. O sea, yo como abogado, vamos, he hecho a correr y me sobra la península ibérica y parte de África del norte, ¿no? Porque aquello era horroroso. El caso es que el hombre se remanga y a una sentencia que era simplemente para decir estos a fusilar, busca 2 elementos que luego le dan juego con posterioridad, y uno dice, miren, la ley penal, últimamente habréis oído mucho, la ley penal más favorable al reo. Si hay 2 leyes y una le favorece, pues es la que hay que aplicar, digo por lo del sí es sí y estas cosas que hemos tenido ocasión de oír. Entonces, dice, que lo había dicho en el juicio, que no le hicieron caso, hay una ley posterior a la ley contra la rebelión militar, a la que están aplicando, que es la ley de seguridad del Estado, que ya estaba en vigor. Esos mismos delitos con la ley de seguridad del Estado llevan para los dirigentes una pena de hasta 12 años y para los colaboradores de 6, es la que hay que aplicar. Y este es uno de sus argumentos importantes. Y otro argumento es que no ha podido apenas presentar prueba
se ha presentado, y esto también es una cosa de reconocer, en esas noches oscuras siempre hay gente que brilla por su humanidad, porque lo que sí consigue el abogado es un montón de avales, un montón de gente que van desde religiosos, jefe de falange, un pueblo de Guipúzcoa, carlistas y tal, que dicen al tribunal, miren, he conocido a esto. Barriola, uno de los acusados, que era un médico muy notable de San Sebastián, presentó una cantidad de avales enorme, debía ser muy conocido y gente muy diversa ideológicamente le apoyó. No sirvió para nada, presentó el recurso y aquí se produce el primer milagro inexplicable, que es que el fiscal que había estado acusando y en el juicio y pidiendo la pena de muerte dice: no, tiene razón el abogado defensor, hay que aplicarle la ley más favorable, que es esta ley nueva ley de seguridad del Estado. El coronel que había presidido el juicio entra en crisis y dice: bueno, si mi propio ponente está diciendo que no, hace un informe diciendo que no, que la ley de guerra es la que debe primar, porque aquello era una guerra y una guerra todavía sigue tal, y va la sentencia se recurre el 4 de julio del 41 y hasta el 9 de septiembre del 1942 no tenemos la segunda sentencia, que, otra cosa fascinante, confirma todos los hechos probados. Dicen: no tiene razón el abogado defensor ni tampoco el fiscal togado, es un delito de rebelión, es pena de muerte y tal. Y después de que estás leyendo aquello, estás diciendo: esto lo tienen fatal, esto huele a cadaverina, una barbaridad. Resulta que dice al final el tribunal: pero aplicando el arbitrio de la justicia militar, que podemos hacerlo, conmutamos todas las penas de muerte menos la del número 1, que era Luis Álava. Esto llega a manos del capitán general de la primera región militar. Es importante también destacar la figura de este señor. Este señor no era otro que Saliquet Zumeta, Eduardo creo que era de nombre, que era uno de los generales que llamaban sobrecogedores, que tiene su gracia. Sobrecogedores porque sobrecogían sobres, que era que el embajador inglés Samuel O'Hara estaba regándoles a todos los llamados militares monárquicos. Este era uno, el más famoso era Kindelan, que ya el embajador inglés decía: es que este me está sangrando, yo ya no sé qué más me va a pedir, para impedir, tenía su lógica, que o refrenar a Franco para entrar en guerra con el eje. Todos los ingleses le daban dinero a los generales monárquicos para que le convencieran a Franco, que sabía que estaban todos sobornados, pero ya empezaba a ver, fijaros que estamos hablando del año 42, y es el gozne, el destino de la guerra, es Stalingrado en el apoteosis, a punto de vencer los rusos, y aquello empieza a parecer que para el eje es una mala carta a jugar, para Franco en su apoyo al eje. El caso es que Saliquet ve aquello, confirma todas las conmutaciones de pena, que podía haber dicho pues no, las confirma y mantiene la pena de muerte para Álava. Pues Luis Álava sabe que la condena pues ya es un hecho y lo único que queda es la presión. Y ahí yo creo, aseguro más bien, que fue importantísima la labor de Samuel O'Hara, que era el embajador inglés. ¿Por qué? Porque este tenía a su vez su presión por el Foreign Office por la labor enorme de don Manuel Irujo, que tenía sus conexiones con el Foreign Office, con el Servicio de Exteriores inglés, y que estaban diciendo al embajador: ay, salvan a estos. También, curiosamente, de Petén, que interviene por aquello y tiene una entrevista bastante alucinante de nuevo con el hermano, el marido de la alcaldesa, el embajador, Lequerica, José Félix de Lequerica, porque le dice Petén a Lequerica, por lo menos esto está recogido así en algunos textos: oiga, que estos son católicos vascos, y dice: no, católicos nacionalistas vascos. Dice: católico nacionalista vasco soy yo, dice Lequerica. Alguno dice: pues ¿cómo es posible que Lequerica se autodefina? Pero a la idea de la época, los franquistas eran nacionalistas tanto para la anglofonía como en Francia, etcétera. O sea que puede ser incluso verdad esto. ¿No? Esos son rojos separatistas. Y entonces no. Y también el Vaticano. Y aquí he podido investigar últimamente la labor del nuncio
que era Gaetano Siccognini, que activamente, con el Papa, etcétera, se mueven. Es decir, Irujo, toda la presión del gobierno vasco fue bastante eficaz a la hora de poner en juego todos estos actores. Finalmente, ya a cabo, se le da traslado a Franco para que firme si estaba a conformidad o no con la pena de muerte, no dice nada, con lo cual, y curiosamente tengo también un testimonio, Franco sabía de la existencia de Álava, porque cuando se le pide si conmuta la pena de muerte, Franco dice, el ingeniero ese alavés, o vitoriano incluso. Yo creo que pudo tener conocimiento incluso de Álava de antes, durante la República, porque Álava fue un ingeniero agrónomo muy reputado que tuvo actividad en Extremadura, tuvo actividad en Andalucía y tuvo cierta relación con la seda, con lo cual es posible que aquel hombre que estaba siempre metido en política, aunque siempre ejerciendo como militar, pudiese tener conocimiento. Bueno, llega el enterado, que se llamaba así, Franco se llama por enterado, no quiere decir nada, y ya les comunican la condena a Luis Álava el día 5 de mayo, o sea, pasado mañana 6, se harán 80 años del fusilamiento. Las últimas horas fueron ejemplares. Barriola, el que antes he hecho mención, el médico, así lo testimonia, una serenidad de un catolicismo, un creyente, le ofrecen el auxilio religioso, dice que por supuesto está con el sacerdote hasta el último momento, y a las 6 de la mañana le llevan a la ejecución y le fusilan, y luego aparece una cosa absolutamente surrealista que cuando explican el detalle de todos estos, yo no sé si es macabro o es absoluto desconocimiento de quien levanta el acta, dicen por Luis Álava puesto en libertad. No sé si es un sarcasmo o fue, pero consta en el procedimiento también. Y así acaba y empieza lo que es un homenaje que quiero dar, agur eta ore, es decir, gloria y honor para todas estas personas, con un elemento de sororidad, de fraternidad femenina muy grande entre las 4 mujeres que formaban parte de la red: Bichori Echevarría, Laura, María Teresa Verdes y Chiar Salus y Chiar Ajo, que tenían una relación entre ellos, aparte del trabajo de espionaje tan fuerte, que, y acabo con esto porque es una nota dramática, pero es verdad, el capitán Azurmendi de Eusko Indarra era el que había filtrado desde la cárcel de Santoña muchos de los documentos a su esposa, Delia Laurova, que era parte de la red. Al capitán Azurmendi le acaban fusilando un día después de la última reunión donde había pasado información a su esposa, Delia Laurova. Es María Teresa Verdes la que al día siguiente va a recoger el cadáver para entregárselo a su amiga y compañera de esto. Yo creo que ese elemento de sororidad, de entrañable amistad entre mujeres, aparte de su responsabilidad y de su trabajo político, merecerían, como os he dicho antes, el más grande y reconocimiento por parte de lo que somos, al fin y al cabo, pues herederos y legatarios de su historia. Y nada más os quiero decir. Bueno, es que ricasco, Chema, por tu intervención. Si os parece, ahora sí vemos el documental y luego, una vez finalizado el documental, la parte de preguntas o lo que queréis conversar con Chema, en lugar de hacerlo aquí, lo hacemos en la parte de fuera tomándonos un chacolí, ¿vale? Es que ricasco, ¿eh?
Álava, las extraordinarias mujeres que dieron origen en realidad al grupo fueron procesados y condenados por espías. Las mujeres de los presos se convirtieron en las mensajeras, en las comunicadoras y en las que entraban y sacaban noticias. Se metió en el lío, pero no dijo a nadie nada, a nadie. Gizonak ibili zintartien, lan horietan, baino beste kategorio baten bezala esan dezagun. Emakumizien anónimas. Ni su propia familia hemos sabido quiénes eran estas mujeres. Que un documento tan importante como fue el Pacto de Santoña lo llevara a ella, como decía, en el colco, calentito. Empiezan a pasar información sobre italianos, alemanes, empiezan a dar información al exterior. Estatu Batuek ere erabiliko dituzte soilik euskaldunak beraien zerbitzu sekretuetan aritzeko. Eta hor, paper handia izan zuten euskal zerbitzu sekretuetako emakumeek. La justicia le condena, pena de muerte. Imagínate unos militares franquistas enfrentándose a unas mujeres que les habían tomado el pelo. Nik uste etzebela pentsatzen, gizonezkuk emakumik olako kapaz izango zenik. Askarrak ziren, bazekiten zer egin behar zuten, militanteak ziren. Eta ez bakarrik abertzaleak, baizik eta demokratak. Yo entonces estaba muy interesado en lo que era el pasado reciente de la generación anterior. Me interesaba mucho saber el por qué hicieron las cosas. En 78 tuve la posibilidad de efectuar esta entrevista. Entrevisté a tres: Itziar Múgica, Delia Laurova y Adventure Etxeberria. Escuchar la historia por parte de quien lo hizo y que escuchar cómo lo cuenta y escuchar los matices, escuchar el tono y saber quién era. Y vemos que hay vidas, que hay personas. Tenemos la gran satisfacción de haber servido a Euskadi y cumplido plenamente con nuestra conciencia. Solamente está el sonido de aquellas entrevistas y bueno, ahora toca poner imágenes a esa maravillosa historia. Bittori Etxeberria, ezkongabea, Elizondoko bizilaguna. Ezizena, Pepita Etxano, heriotz zigorrera kondenatua. Bere burua beti baztandar, lehendabizi, gero napar eta euskotartzat jotzen zuen betidanik. Herrian referente bazan, batez ere bere euskaltasuna, dantza talde bat ere sortu zuten, Elizondoko ikastola. Politika mailan egin zuen bere saiotxoa. Ilustre asko zegoen, Irujuan zegoen, Agirre lehendakaria ere antzebilen. EAJ-ko idazkaria izan zen, eta emakume abertzale batzako lehendakaria. Polonia etxea gure amatxiren fonda zen. Behian taberna zuen, eta momentu batean batzokia egon zen justo tabernaren gainean. Eta 36. urtean lehenengo goza egin zutena izan zen batzokia ustu eta bai, ikur bazan.
donde se focalizó la represión fue igual precisamente su casa. De ahí eso nos da la importancia que tuvo como centro de irradiación de la cultura vasca. Luego pasaron al ayuntamiento, quitaron la bandera republicana y se cuenta la anécdota de que ahí va ese trapo que luego fue pisoteado, ¿no? Desde luego sí que fueron concretamente a la Polonia a destruir todo lo que se había hecho, y concretamente el personaje central era Viciori. Antes del 18 de julio había actuado en mi pueblo como Abertzale. Cuando llegó este día, nos saquearon y destruyeron la Icastola y ropero. Quemaron la biblioteca en la plaza del pueblo. Y varios de los que con tanto entusiasmo trabajamos en todo aquello, nos despacharon del pueblo. Emakume hauek zerua ikutzeraino iritsi ziren eta gero dena galdu zuten urte gutxi batzuetan. Pizkunde guztia bizi izan zuten. Euskaraz biziko gara, euskal kulturak aurrera egingo du, ikastola sortuko ditugu. Imaginatu hori dena urte gutxien buruan galdu egiten duzula. Zergatik, gerra bat egoten delako eta gerra hori galdu egiten duzulako, ez? Atzetik datorrena da guztiz ilunbean sartzea, eta hala ere, klandestinitatean emakume hauek jarraitu egin zuten eta amets horri eutsi egin zioten. Alde batetik erbestean zeudenak eta beste aldetetik hemen zeudenak ere, ez? En principio, la orden fue Valladolid, pero conseguimos quedarnos en Iruña. Aquí conocimos gentes que, como nosotros, estaban en desgracia. En esos momentos hicimos lo que buenamente pudimos, que te aseguro no fue poco. Franquismo es sinónimo de represión. De cara a las mujeres, una feminización de la represión en el sentido de raparles el pelo, hacerles tomar aceite de ricino, hacerles desfilar por las calles de los pueblos, por las plazas de los pueblos, vituperándolas, etcétera, etcétera. Se encarcela de forma masiva ya a centenares de personas. Ante esto, en sentido, diríamos, directo al avance franquista o al éxito de los franquistas en su golpe de Estado y luego en la guerra, se va a generar unos movimientos de solidarios y solidarias respecto a los que están sufriendo esa represión. Las condiciones en las que estuvieron los presos en el fuerte de San Cristóbal fueron muy duras. Pasaron muchísima hambre, muchísimo frío, muchísima humedad. Eso hizo que muchos de los presos también enfermaran. La investigación que yo he realizado ha sido de las redes que se crearon de mujeres de Iruña por militancia, desde diferentes ideologías, y también las familiares de presos. A partir de la Guerra Civil, quienes cogen mucho protagonismo son las emakume abertzale batza, que son las mujeres nacionalistas que empiezan a organizarse ellas para ayudar a los gudaris presos del fuerte. La ayuda se basa en alimentación, en llevarles comida, en lavarles la ropa, en hacerles visitas y sobre todo escribirles cartas. Son trabajos de muchísima fuerza, de mucha lucha y sobre todo la capacidad de organización que tuvieron. Siempre subían en grupo por si acaso, y ese por si acaso nunca explican muy bien por qué es. Los franquistas que podrían estar en los alrededores sabían, ¿no?, que las mujeres subían. Entonces estaban bastante señaladas y perseguidas. Varios presos que han escrito sus memorias dedican un capítulo a las mujeres que les ayudaron, que les llega una ráfaga de aire fresco, que era sentir que alguien aparte de sus familias les hacía sentir personas. Era muy importante para ellos. La ayuda para la gente que estaba en las cárceles no era una ayuda extra, era una ayuda básica para que esa gente pudiera sobrevivir a las malas condiciones de vida y de muerte, sobre todo en las cárceles. Pero al mismo tiempo hay gente que, viendo esta situación de represión, cuadros políticos, dirigentes, gente que es conceptuada por el régimen franquista como enemigos, pues van a tener que esconderse y su única salvación va a ser salir al exilio.
Baztán se configura como el lugar ideal para pasar al otro lado. ¿Por qué? Primero, porque hay una muga muy amplia y, sobre todo, había militantes políticos, correligionarios de los sectores perseguidos. Así como en la época de Iruña eran gentes de Navarra, sobre todo de la Ribera, los que pedían auxilio, después las llamadas de socorro llegaban de nuestras hermanas vascas, que conforme entraban los nacionales, sus gentes tenían que hacer la vida del topo para salvar la cabeza. Y pusieron los ojos en nuestro valle. Ya sabes tú que para el baztanés no es difícil cruzar la frontera, cosa que se aprende desde niños. Vittori, muy maja. Esta pasaba por el monte, recibía, esa ya se lo cargué. Esa estaba allí en la punta del monte esperando al que venía. Y cuando venía ya le colocaba con otro. Agustín Arizar y el propio hermano de Vicchiori, Esteban Echeverría, van a hacer un trío perfecto de mugalaris en esos momentos de auténtica angustia donde se les presentaba uno, otro y otro también y había que ir pasando continuamente. El bar era un poco el centro de operaciones donde llegaba la información y las personas que tenían que pasar al otro lado. Todo se hizo de la forma relativamente sencilla, la información y las personas, la mayoría llegaban por el autobús de línea, sobre todo a través de Donostia, y como el autobús paraba enfrente de casa, el mismo chofer lo entregaba al tío que solía estar en el bar, y si venía una persona ya tenía la referencia de un hombre alto con gafas detrás de la barra y solo estaba el tío, o sea que no había confusión, y le daba la contraseña. Al anochecer, porque siempre quedaba al anochecer, la tía iba con la persona o con el paquete que quedaban en la tapia que estaba a la vuelta del cementerio, partía para Alduides. Prácticamente hicieron un paso cada semana y nadie se enteró de nada. De puro sencillo que era el funcionamiento, por eso funcionó también. Si ya está implicada más gente, probablemente hubiesen caído rápidamente. Ahí el grupo hizo una labor humanitaria, pues que salvó, según consta en el propio expediente, pues no menos de 200 personas. Entre ellos había un personaje querido para nosotros, como Landaburu, por ejemplo. Fue uno de los que salvó la vida gracias a la red. ¿Cuántos pasarían? No lo sé. Fueron tantos, desde el alcalde de Oyarzún, Beldarrain, Landaburu, Teófilo Lecaroz, Pello Irujo, Mandalunis, Usturri, Gamertea, por nombrarte algunos. Así, de esta forma tan sencilla y a la vez tan trágica fueron nuestras primeras actuaciones. Vicchiori Echeverría, pues el alma y la cabeza del grupo y el corazón, porque si algo tenía Vicchiori Echeverría era corazón, además de otras muchas cosas. Ella había sido la primera en empezar a movida de paso de información. Concretamente con el tema del Pacto de Santoña. Gran parte del ejército vasco se encuentra en la zona de Colindres, de Laredo, de Santoña. Para entonces se ha materializado lo que se ha venido en llamar el Pacto de Santoña en el sentido de que se rinden ante el ejército italiano. ¿Qué ocurre? Que después de los italianos inmediatamente llegan los franquistas que piensan que ese pacto es papel mojado y entonces empiezan a poner en marcha las medidas represivas que habían hecho en todos los lugares de ocupación. A Juriaguerra, que ya había marchado al exilio, vuelve sobre sus pasos a Santoña para correr la misma suerte que los que habían sido sus compañeros de armas de Gudaris y demás. Berak izenpetu zuen, ezinezkoa zelako agirrerentzat eitea. Juanek esplikatu dit, behar zela paktu hori izenpetu hilketak gelditzeko. Kontatzen zuen
bere amaren bisita. Madrilek galdetu diolako hiltzeko prest zaude, ala ez. Eta erantzun du, gudarien etorkizun bera behar zuela bizi, edo hil. El PNV y en concreto el gobierno vasco, que están ya en el exilio, quieren saber qué está ocurriendo. Hay una situación de incomunicación natural y obvia, porque mientras uno está en la cárcel, otro está en el exilio y ya no hay ninguna estructura, diríamos, de ejército, etcétera, etcétera, operativa. Está todo desarticulado. No tenían el documento y alguien tenía que hacerlo pasar. Y bueno, fue Michori concretamente la persona encargada de ir a Santander, recoger el original del Pacto de Santoña, esconderlo en su cuerpo y pasarlo y mandarlo a París. Todo vino rodado. Un día, José Mari Lasarte me llamó a Bayona. El ejército vasco se había rendido y desconocían las condiciones y, claro, había que averiguarlo. Me dio una dirección en Donostia, que fue la de Itziar Múgica. Me encontré con una mujer templada y sacrificada. Tenía un hermano en la cárcel, el padre en el infierno, que el infierno era un barracón donde metían las gentes a docenas porque no cabían en las cárceles. Otro hermano en Santoña y 2 más escapados en Francia. Itziar Múgica, vecina de Donosti, seudónimo Sarsun Lasalde, condenada a muerte. La política de Itziar era que como era la presidenta de las Emakumes de Guipúzcoa, le llamaron para que fuera a París, fue al gobierno. Y allí se encontró con todos, y entonces le dijeron que era para un trabajo de esos. Era un trabajo de salvar gente, lo que era. Y que han pensado en ella. Y ahí fue cuando se metió en el lío, pero no dijo a nadie nada, a nadie. Empezó mi actuación, mi contacto con Delia Laurova. Delia Laurova tenía a su marido entre los que habían caído en Santoña. Y como es muy natural, tenía muchísimo deseo de ver a su marido. Así, la primera vez, esta entró en Santoña escondida en un camión del lechero de los italianos. Delia Laurova, Donostiarra. Maria Elortegi, ez izenez ezaguna. Herioz zigorrera kondenatua. Baita zamorroz jantzite sartu berba baldin mazune, are sartu ingo zen, preso guztien alde eta beste objetiboik etzauken. Delian gizona zen Jose Azurmendi, Azio Nazionalistako kapitana. Eta beste askok bezala harrapaintzeben. Eta Santoña mantzeben preso eta zeitunpena den muertekin. Jaunei esker, Andra hori oso azkarra zen. Eta antzemate zuen, noize honan peligro. Pues fue bastante difícil enlazar con ellos en el beso, pero por medio de un donostiarra que estaba enchufado en la cocina pude hacerlo pronto y así ponerme en comunicación con mi marido, cuando todavía la guardia era italiana. Y de esta forma se inició la comunicación con los presos del penal. Así es, yo recogía informaciones y luego le pasaba a Itziar Múgica y ella a su vez enviaba a Bitxori Etxeberria para que lo mandasen al exterior. En cuanto llegó el pacto a mis manos con Agustín Aristia y una niebla cerrada, salimos a los Alduides. Me quedé yo al otro lado de la Muga. Agustín volvió a Lizondo y después de amanecer salí para Bayona con el pacto calentito en el colco. Jamás olvidaré las caras de los que me recibieron. Cuando habla Bitxori de que lo llevaba en el colco, bueno, yo pienso que lo llevaba en el corazón, pero físicamente. Ella sabía perfectamente lo que llevaba, la importancia que tenía ese pacto. Ya estaba la guerra perdida, entonces de alguna manera de salvar
a cuantos más se pudiera mejor, ¿no? Cárcel es sinónimo de eso, de traslados. La Larrinaga se convierte en una de las prisiones más importantes porque a los presos que tenían de la campaña de Vizcaya se les añade los que son trasladados de Santoña. Para Vittori y para la red se convierte en una cuestión crucial tener una persona para contactar con estos presos. Aquí se incorporó a nuestra tarea otra mujer bilbaína, la excepcional María Teresa Verdes, ya fallecida. Este fue el cuarteto de las Cuatro Vascas, como después nos llamarían en Madrid. María Teresa Verdes Elorriaga, soltera, vecina de Bilbao, seudónimo Timotea Aris, condenada a muerte. Una mujer excepcional, pero bilbaína clásica bilbaína, con sus paseos por el casco viejo, su misa siempre allí a San Nicolás. Una de las primeras mujeres que, las emacumes famosas, una mujer entregada totalmente a su causa, eso es clarísimo. La tía Tere, claro, empezó una relación un poco con las cárceles porque su hermano le metieron en la cárcel, en la Larrinaga primero. Yo entiendo que lo que entonces se llamaba la organización, dice, aprovechamos estas circunstancias para permitir que Tere saque y meta cosas de la cárcel. Y ahí es donde no crees tú que empieza un poco la labor clandestina de la tía Tere. Sí, sí. Por ir a visitar a su hermano. Sí, sí, ¿no? Pues ahí nació la cosa. O sea, ahí nació el conocimiento un poco del tema de los presos y de todo, claro. Era porque estaba Aita en la cárcel allí. Cuando les trasladaron a la Larrinaga, otra vez hubo que encontrar contactos. Uno de ellos fue el hermano de María Teresa Verdes, que tenía un enchufillo que nos vino muy bien. En la cárcel de la Larrinaga, por ejemplo, había 2 tíos presos que estaban hacían de ordenanzas allí, que eran los que en realidad llevaban la marcha aquella. Uno se llamaba Pepe Verdes y el otro se llamaba José Leinaza. De todo lo que podías sentir, lo podías comunicar a aquellas personas o lo que fuera, y ellos te ponían en realidad como de fuera el contacto. Esa seguridad que daba que 2 hermanos católicos y con buena imagen dentro de la cárcel, y hacía que los demás presos acudieran a ellos para pasar y traer información. Y claro, estaba Aita, que era otro de los del partido, y también importante, porque fue Burukide y todo. Pepe Verdes era hermano de Teresa, era militante del PNV y sobre todo, lo mismo que su familia, se había significado mucho en los años de la República a través de la librería e imprenta que tenían, porque ahí habían editado bastantes materiales que desde el punto de vista franquista pues eran materiales nacionalistas y por lo tanto perseguibles. Era por lo tanto una persona cualificada desde el punto de vista político, cultural o ideológico. La gente que pues, vivía en Bilbao pues, iban a la librería, entregaban lo que querían que luego se llevara a la cárcel. Tal. Era un centro muy típico. Batez bat hasi zin jatekukin. Baina segitu nazi zin mensajik bialtzeko morukiten. Azpeitilen sumitzezko tailerra bat zeon, abertzale izan, eta orduan enkargazioen biotarra, ba normala, eta bestie doble fondokua. Orduan Deliak erropakin jatekukin batea sartzen nahi zituenak, eta baitare atea hanbarrotiken sartzezinak. Tuvimos una cesta de doble fondo en la que llevaban la comida a mi marido y al mismo tiempo el correo que llegaba, cada vez más comprometido, para Juana Juriaguerra, Lucio Arteche, Arcelus, lo mismo el que entraba que el que salía. Las famosas cajas de doble fondo tenían el valor, digamos, muy positivo en cuanto a la salida y entrada también de las cárceles, de documentación, cartas y de todo lo que podía ser posible. Las mujeres de los presos se convirtieron en las mensajeras, en las comunicadoras y en las que entraban y sacaban noticias. Metiste escribir en el papel higiénico o en cualquier trozo de tela de papel que pudiera encontrar para cuando vienen esas visitas el poder intercambiar estos mensajes y que
entiendo que era clave para que mi Aitite bueno, pues supiera que el mundo de fuera no le había olvidado y querer luchar por esa causa que él entendía que era tan importante. Nik anedota bezala dakit, Ajuriagerra hementxon gobernanteo ailegatzen zan jatekue partitzezuna, eta esate mentzeben, ojo, azpitik orbegozon generu dator da. Eta generu izete mentzan, igual Galletas Maria, zigarro papeletan idatzi gauzek, pixket pegau, claro, inbertzeben kontuz jan, porque mensajik eta galleta barrun zigusten. La información era ingresos en prisión, en qué condiciones, torturas en prisión, traslados, fusilamientos, juicios, condenas, todo esto que realmente era la imagen de un Estado opresor, un Estado realmente un Estado policial, era precisamente lo contrario al paraíso que Franco intentaba vender. Estamos acostumbrados a utilizar la palabra espías para agentes secretos y estas cosas. A lo mejor sacar información de una cárcel parece ridículo para un espía, pero en aquel momento era muy importante. Etzen pentsatzen euskal emakumiek, olako ausartak osate zuten bezala oin, izen bertze beniken. Parecía más tímida que valiente, pero era más valiente que tímida. Y entonces es una cosa que te hace ver que eran mujeres excepcionales, especiales, pero que al ser mujeres estaban un poco invisibilizadas. Frankistek ikusten zituzten emazteak Holandak bezala araluzeak egiteko, eta ez gai beste zerbait egiteko, azkarrak ziren, eta bazekiten zer egin behar zuten militanteak ziren. Eta ez bakarrik abertzaleak, baizik eta demokratak, askatasunarentzat borrokatzen ari ziren bermementuan. Gaur egun batzuk ahazten dute hori. Dentro, pues Ajuriagerra y demás, pues les pidieron, tanto comunistas como republicanos, socialistas, en fin, todos los partidos, a ver si podrían contar con el contacto de ellos para hacer llegar al exterior cartas pues muy fuertes, de mucho apuro. Por ejemplo, para La Pasionaria, para Negrín, Largo Caballero. El único partido que tenía a sus dirigentes en la cárcel era el Partido Nacionalista Vasco. Y esos dirigentes estaban porque todos sabían que habían decidido quedarse. Y eso les dio una autoridad moral no solamente ante sus propios afiliados, sus propios kudaris, sino les dio una autoridad moral ante todos los presos que estaban allí. También porque inmediatamente se dieron cuenta de que eran los únicos que tenían la información con el exterior. Una de las características de las cárceles franquistas es que no son lugares de reclusión solo, sino que son lugares que para muchos van a ser la antesala de la muerte. La cárcel de la Rínaga va a ser un sitio donde se hacen consejos de guerra y donde luego se ejecutan estas sentencias en el cementerio de Derio. Jose Azurmendi, ja bazekilen urrengo unien hilbertzabela eta orduan Andriei Deliai idatzi zion karta bat. Eta impresionante da. Desde hoy, Delichu, te quedas sin tu querido José. Mi última voluntad es que quieras mucho a mi amacho y que quedes en libertad para que, conforme a tu conciencia, apures los años de tu vida, que yo te deseo sea de mucha felicidad. Te devuelvo la carta con las fotos, pero me reservo una tuya. Estará destrozada a balazos, pero junto a mí para siempre. Delia Laurova era y es extraordinaria. Al comienzo de nuestra labor fusilaron a su marido. Yo tenía correo en casa para llevarlo a la Rínaga y me preguntaba con quién lo podría mandar, pues no me figuraba que Delia estuviera en condiciones. Estando en estas dudas,
Se me presentó ella misma, diciéndome, ¿tienes correo? Dámelo, ahora mismo voy. ¿Cómo? ¿Vas a ir ahora? Pero, ¿te encuentras bien? Ahora, mejor y más que nunca. ¿Tú sabes cómo estarán aquellos después de lo sucedido? Entregada, bere buru etxiko benezerra importaziko nazan, beste danana. Dedicadas a la causa. Estas 4 samaritanas no podían abarcar todo lo que cada día se presentaba. Y hubo que hacer lo que se hizo, buscar adeptos y organizarse. Eran los tiempos del terror, pero nadie dijo no. Y así funcionó esta organización a nivel de Euskadi, con sus burukides en las provincias. Bitxori beste doai bat ere bazun. Jendea bereganatzeko izugarrizko errestasuna zeukela. Oso errex konbentzitzen zuen jendeak lan horietan aitzeko. Naiz eta kontziente izan arriskutsua zela. Nuestra comunicación era semanal. Cada delegación tenía la persona encargada de recoger el trabajo de cada uno para enviarlo en un solo correo. Bitxori Etxeberria hizo las gestiones para que tanto en Navarra como en Guipúzcoa, Vizcaya y en Álava hubiera delegados o responsables máximos de la red. Esto es un tema también muy interesante ahora desde la perspectiva de género, cómo se piensa que, por ejemplo, para los delegados deben ser hombres. Y el lugar más problemático fue Vizcaya, de facto la que operó como coordinadora y sin tener este nombramiento del delegado fue Tere Verdes. Era una mujer que coordinaba, que organizaba, que dirigía. Para que os hagáis una idea, todavía guardaba las contribuciones económicas que tenían, que daban las emacumes, es decir, los 0,50 céntimos, lo que sea, ella las guardaba en un cuaderno. Era una mujer muy ordenada. Luego, en las cartas que ella escribía, hablaba de que Luis me ha dicho. Luis Álava Sauto, soltero, natural y vecino de Gasteiz, seudónimo Vicente Viteri, condenado a muerte. Se inició en la acción política muy joven. Se afilia al Partido Nacionalista Vasco en 1934, un año más tarde, y ya empieza a asumir responsabilidades en Vitoria. El verdadero compromiso de Luis llega a partir de septiembre-octubre de 1937, cuando recibe en su domicilio vitoriano la visita de una bastanesa, de Bitxori Etxeberria. Bitxori trae un mensaje de José María Lasarte desde Iparralde. Se le pide que dirija esa organización, tanto en Álava como en el conjunto de Euskadi. Luis acepta. Una organización que ha de prestar ayuda a los presos y que ha de recabar información. ¿Todo para qué? Bueno, para que Europa supiera de lo que estaba aconteciendo. Se actuaba ante las embajadas. Un día se publicó en la prensa inglesa que Franco no fusilaba más que al que hubiera cometido delito de sangre. Teníamos seguridad total de que en Burgos había 200 expedientes totalmente limpios. Y ante esta afirmación mentirosa, se enviaron al Foreign Office copias de estos 200 expedientes facilitados por nuestra organización de Burgos. En el caso, por ejemplo, de Burgos y de Larrínaga, es una persona clave, Tere Verdes. ¿Por qué? Porque tiene un hermano, José, que va a estar preso en los dos sitios. Burgos es muy importante porque en Burgos hay una capitanía general, es uno, junto a Salamanca, de los lugares que están operando como capitales de facto del bando franquista. Allí se cocina y se cuecen muchos temas de penas de muerte, de consejos de guerra y demás. Es necesario, por lo tanto, lograr información de lo que ocurre tanto en Burgos como en la Capitanía General. Cuando mi Aitite fue encarcelado o arrestado en Burgos, pues mi mamá se desplazó allí, porque entendía que esa era su función, su misión, el estar al lado de su marido y de mostrarle ese apoyo con su presencia.
Bildurri batez bat trenin jute zienien, porque trenien hola gehienak soldauek ibiltze zien. Orduan bazazkile ben pentsio tipoko batzuk, oitxe konfiantzazko batzuk, loite zebenak. Eta orduan, mesan hautxie, zilek eta dana bazpare, ate onduen, iluntzin ez daitezen sartu. Se la jugaba por todos aquellos que estaban dentro, que o tenían la pena de muerte o no sabían cuándo iban a salir o si iban a salir. El hecho de que mi Aitite fuera a Gudari, fuera arrestado y condenado a muerte, creo que eso es algo que solo pueden explicar a alguien que haya estado ahí. Oíamos a las 3 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana era cuando venían las puertas. Y oías el cerrojo, tras la puerta tal. Ya viene por ahí, ya viene. Entraron en el recorrido, iban sacando de cada celda lo que tenían y iban llevándolos. A que le sacaban, le llevaban a la capilla unos y otros quedaban, seguían. Bueno, pues un buen día me dijo Julia Guerra, tengo que hablar contigo. Dijo, usted dirá, dice, tengo malas noticias para darte. Digo, ¿esta noche? Malas noticias, no había más que una, el fusilamiento. El pensar que mi Aitite podía morir en cualquier momento creo que era algo que era difícil de asimilar. Entonces la opción de casarse pasaba por casarse dentro de la cárcel y mi Aitite, dentro de las posibilidades que tenía, pues dentro de la propia cárcel, buscó flores o plantas que habían allí para, entre lo que pudiera conseguir, que algo pudiera parecerse a un ramo para la boda, ¿no? En el misal, mi mamá sacó un documento en el que, gracias a ese documento, se podían salvar muchas vidas. Hubo correo que se hizo en 15 horas. Burgos, Elizondo, Bayona. Estando nevando muchísimo. Pero con buen resultado. A dormir. A las 3 de la mañana, pues, las tipas se revolvían en fuego. Pues pasó las 3 de la mañana, y las 4 y las 5 y amanece y nada. Yo no había pegado ojos, sabían que habían hecho el recorrido, pero a mí, en la celda mía, no tocaron. Y extrañado. Salimos al patio como siempre y veo que a Julio Guerra se ríe. Se acude donde mí y me dice, ¿estás salvado? María Teresa Verdes tenía contactos con personas que se movían en la auditoría de Burgos y con ayuda de estas personas pudieron manejar expedientes comprometidos, modificando favorablemente algunas sentencias muy graves para los interesados. Camuflar, disimular, esconder, traspapelar. ¿Y dónde está ese expediente? Pues no sé, o sea, pues habrá perdido, se ha traspapelado. Todo ese tipo de cosas, claro que funcionaban. Toda esa información, naturalmente, para los interesados era pues, en vida y muerte y en sentido literal de la palabra, claro. La vida en la cárcel no es fácil. Los dirigentes que están presos se ven en la necesidad, lógicamente, de mantener, de elevar la moral de la gente presa, ¿no? Para ello, articulan diferentes medidas. Se elaboró y se difundió una revista llamada Espetxean. Espetxean era una forma de mantener agrupado el espíritu de los presos, es decir, había muchísima gente en la cárcel y era una forma de tener comunicación entre ellos. Incluso había poesías y había cosas, era un poco, para mí, una expansión de los presos hacia afuera. Aita tuvo, digamos, la jefatura de la imprenta de Burgos. Y al tener la imprenta de Burgos, pues lógicamente allí, pues en la oficina que había allí de la imprenta, pues se reunían Juanita Juraguerra, Lucio Arteche y él, los tres magníficos, como los llamo yo, y allí hacían sus chapucillas. Me acuerdo de una cosa que me contó él, que estaban imprimiendo, y cuando estaba pasando allí el guarda, ¿qué está usted imprimiendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No, le digo a Aita, que tenía una flema tremenda. Esto no, es latín, hombre, no te preocupes. Esto es que me ha encargado el capellán, que imprimamos aquí.
Claro, el otro no tenía ni idea si era euskera o no, pero era como era lógico, era euskera. La Segunda Guerra Mundial empieza pocos meses después de que termine la Guerra Civil Española, con dos bloques. Por un lado, el bloque de Italia y de Alemania frente a Gran Bretaña, Francia. El gobierno vasco, como es lógico, apuesta por el lado de los países democráticos. Agirreri hasieratik esan zioten politikari europarrek, gerra galdu egingo duzue. Zuen egitekoa da munduko iritzi publikoa irabaztea. Orduan, informazioa pasatzea kartzeletatik kanpora, Europara, Estatu Batuetara, bere bereziko garrantzia zeukan Euskal Gobernuarentzat, ikaragarria. Eta hor, paper handia izan zuten Euskal Zerbitzu Sekretuetako emakumeek. Ez zuten soilik lan egin Euskaldunentzat. La recomendación que se nos hacía era que fuéramos consecuentes en la exactitud y seriedad de los informes proporcionados. Todo lo que pasó por nuestra zona fue terriblemente importante. Se trataba de vidas al principio, luego pues vamos a hablar con la palabra que tú sabes que, en fin, que le hemos tenido terror, pero hacíamos espionaje, claro. Empiezan a pasar información sobre italianos, alemanes, la Legión Verde, creo que se llamaba, la Legión Verde como nosotros, como los verdes, la Legión Verde, la Legión Cóndor, empiezan a dar información al exterior. El gobierno vasco, ¿a quién la va a pasar? La va a pasar al Estado francés, al gobierno francés, ¿vale? Y hay documentación muy rica sobre aspectos militares de lo que es la frontera española, de qué tipo de fortificaciones hay, qué tipo de características tienen las tropas españolas. Mugan nun egoten ziren postu desberdinak, reketeak edo nazionalak edo baita ere ze movimentu zegoen trenetan eta itsasontzitan eta gero egoera soziopolitikoa ere bai aipatzen zuten. Kataluniako gobernuko agiriak, gutunak eta gauza asko euskaldunek pasatzen dute. Ez bakarrik Kataluniako gobernuarenak, baita ere Errepublikako gobernuarenak eta ministro bat bere ere osori, pertsona osoa, pasatu zuten, hemendik hegoaldetik iparraldera eta gero Parisera eraman zuten, ezta? Orduan, esan nahi dut, sekulako indarra zeukatela Euskal Zerbitzu Sekretuek, ez soilik euskaldunentzat, baizik eta erresistentzia osoarentzat. Cuando nos dicen que la red Álava se pasaron 1.200 documentos, que Vittori hizo de correo, 70 correos de ida y otros tantos de vuelta, una espía en todo el sentido de la palabra. En Batajaris no había ninguno. Ahí eran sinceramente una labor humanista que luego se traduce en un daño al régimen, que ese sí existió, daño en cuanto a la imagen. Y bueno, pues espionaje. Euskal Zerbitzu Sekretua ziren oso fidagarriak eta oso ondo funtzionatzen zuten. Orduan, gero, Estatu Batuek ere horrexegatik erabiliko dituzte soilik euskaldunak beraien zerbitzu sekretuetan aritzeko. FBI eta OSS edo antzinako CIA horretan. Ez dituzte hartzen Errepublikako jendeak, baizik eta soilik euskaldunak. Los nazis rápidamente además toman Holanda, Bélgica y entran en Francia también muy rápidamente. De nada sirve la famosa línea Maginot y si esto había empezado a primeros de mayo, a mediados de junio están ya en París. En París, que es donde estaba situada la sede del gobierno vasco, en la Avenue Marceau número 11, desde el año 36 que se había puesto en marcha esta delegación. Allí los nazis encuentran documentación que hacía referencia a la red Álava en un documento titulado El Servicio del Interior. Esta documentación va a ser trasladada a la policía franquista y en diciembre de 1940
Empiezan las detenciones precisamente por donde esta red había empezado. El año 40, a las 10 de la mañana del día 20 de diciembre, llegó una brigadilla de Madrid. Nos dijeron venían a hacernos unas preguntitas y que enseguida regresábamos. Nos metieron en un coche a los hermanos Aristia, Feli y Agustín. Enfilaron camino de Endalaza y de calabozo en calabozo a los 4 días aterrizamos en Madrid. Fue un secuestro indecente. Eta Madriden, Fomentoko txekan, 15 egunetan inork ez zuen jakin, non zebiltzan. Yo creo que en aquel momento ella no es consciente todavía de la caída de todas ellas. Yo creo que ella piensa que la detienen por algo, pero no es consciente todavía del sufrimiento que va a suponer. Además pasó una cosa muy desagradable y es que, unido a eso, y es que al principio pues hubo palizas y hubo... Hirurek esaten zuten, neri ez galdetu gehiago horri buruz, que infernua zan hura. Yo recuerdo que haberle oído a mi padre contar cómo lo detienen, lo llevan a comisaría. Claro, él tenía trato directo con la policía, pues con todos. La policía, claro, años en el juzgado y en el juzgado de instrucción. Y entonces, bueno, empezaron a hacerle preguntas y mi padre pues debió empezar a negar, ¿no? Él no sabía nada, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Y entonces tuvieron la deferencia, vamos a llamarle, de llevarlo a un cuarto. Venga, don Modesto. Lo llevaron a un cuarto y mi padre se le cayó el alma a los pies al ver encima de una mesa toda la documentación que ellos habían estado produciendo y enviando a ellos a Iparralde, y Iparralde a París, claro. Son detenidas en diferentes localidades, inmediatamente fueron trasladadas a Madrid. Y en la medida en que estas personas iban siendo interrogadas, la policía fue descartando en algunos casos la implicación de determinadas personas y finalmente el grupo quedó reducido a 21 personas. Fueron al poco tiempo conducidas a un consejo de guerra. El consejo de guerra es una instancia militar que enjuicia, en este caso, a unas personas no militares en base a unos criterios militares. Es un sumario muy voluminoso que me llama mucho la atención. La única prueba o la prueba reina es el informe que se ocupó en París y luego el resto son declaraciones para precisar, ratificar o no esos datos contenidos en ese informe. Yo diferencio entre los interrogatorios ante la policía, que son fríos, con los interrogatorios militares, donde hay una especie de juego, no sé cómo llamarlo mejor, donde entran en debate el juez instructor con los detenidos preguntándole, pero usted, que era católico, ¿cómo puede estar con los rojos que eran anticatólicos? Pero usted, ¿por qué quería la independencia del País Vasco? Usted, o sea, es decir, que hay una especie como de interés en los militares en conocer la última motivación ideológica que había llevado a aquellos a adoptar esa militancia extrema como es ponerse a espiar en plena guerra. Y ella se quejaba de eso, de lo que tuvieron que padecer en el sentido de cómo fueron vejadas, ¿no? Bueno, pues unas contumaces separatistas, nacionalistas, que se adhirieron a la rebelión. ¿Cómo es posible que aquellos guardianes, aquel fiscal, desde la tribuna las maltrataran, insultaran? O sea, irritación. La verdad es que pensándolo bien era lógico. Imagínate tú, unos militares franquistas enfrentándose a unas mujeres que les habían tomado el pelo. Lo que debería ser lo más sustancial, que es el acta del juicio, es impresionantemente escueta. Es 1,5 folios de acta del juicio. Tan es así que ni tan siquiera se recogen las alegaciones del defensor. El juicio tiene lugar el 3 de julio
acaba al mediodía y el 4 de julio a la mañana ya tienen la sentencia con 19 penas de muerte, una absolución y otra condena a 20 años. Todos ellos habían prestado apoyo a los enemigos que actuaban contra España. Fueron acusados de adherirse a la rebelión. Claro, los militares lo tradujeron como espionaje y en realidad fueron procesados y condenados por espías. Le tocaba ya que le hicieran el juicio en Madrid y ella fue, la pobre, pues llega el juez y le dice: señora, la justicia le condena, pena de muerte. Así fue. Nos piden pena de muerte a 19. En la sala gran impresión, en nosotros ninguna. No nos hace efecto el estar condenadas a muerte. Me dan algunas cartas de casa, pobrecitos míos ellos. Ellos son los verdaderos sufridores en estos momentos. ¿Cómo estarán durante el día de hoy? Son parte de las cosas que ella escribió. Ni beti haitu dut, tere berde, lasai ontzara, kuizio denbora guztien, errozaio horrezatzena eontzala. Olako txepatxarako emakume zien. Los máximos representantes del gobierno vasco, así como de otras instituciones como la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, llamaron a numerosas puertas solicitando intermediación y generosidad. Entre otras personas, se recurrió al mariscal Petén, se recurrió a determinados militares alemanes, también a las embajadas, al entorno catedralicio del Papa y al nuncio de su santidad en España. El nuncio, que era Monseñor Cicogneni, visitó a las mujeres, a Bichori y a estas, y claro, llamaba tremendamente la atención de que hombres católicos, apostólicos, romanos, practicantes, 100%. Mujeres, sacerdotes, condenados a muerte. En Europa, en las cancillerías, llamaba la atención. Son capaces de enviar cartas al tribunal para pedir en fin, que sean absueltos, etc. Cuando por otro lado estás viendo una maquinaria picadora de carne, como es el procedimiento sumarísimo, que quieren y obtienen la condena a muerte de todas estas personas. Los hombres pasaron a la cárcel provincial en la calle Porlier y las mujeres pasaron a la cárcel de mujeres en Las Ventas. Que vienen las vascas con la Pepa, esan omen zuten iritsi zirenean bentasea epaiketaren ondoren, ze desastre zenbat emakume, momentu baten 4.000 persona omen zeuden emakume danakan. Bueno, higiene asuntoa, bueno, gaixotasunak, izebak esaten zuen, hortikariak irauten zutela urtek. Kakeriek, bueno, noiz nahi. Supongo que el sufrimiento era muy grande, sobre todo el sufrimiento porque desde su celda ella vio fusilamientos. Los procesados tuvieron, y puede resultar muy llamativo esto, un abogado defensor que era un alférez militar francamente bueno y que se empeñó en la defensa de su causa en unas condiciones muy difíciles de defender. Y su recurso es francamente efectivo y muy concreto. ¿Cómo se puede hablar de una rebelión militar cuando no se han alzado en armas? El capitán general de Madrid se vio en la obligación de elevar la causa a una instancia superior y ajena a él, al Consejo Supremo de Justicia Militar. Y hay una sentencia en septiembre del año siguiente, del 42, haciendo grupos de entre los 18 condenados a muerte de 30, 25 y 20 años de prisión. Y a Luis Álava le notifican el día 5 de mayo que va a ser fusilado el día 6 a la madrugada. Queridísimo don Luis, hemos decidido escribirle estas líneas
para que en estos momentos de verdadera prueba no le falte, pues desde que supimos la terrible noticia no tenemos descanso. Que no podemos estar junto a usted, le acompañaremos en espíritu en estas frías líneas que nunca podrán expresar lo que sentimos en estos momentos. Un abrazo fuerte, lleno de cariño. Por lo visto, de 19-0, pues les parecía demasiado. Algo ejemplarizador tenían que hacer. Entonces, claro, el jefe del grupo, pues parece que tenía todos los boletos, ¿verdad?, para jugar ese papel. Para ellos, matar a un hombre pues era normal, pero matar a mujeres ya la cosa variaba, sobre todo políticamente. Mujeres católicas, porque mujeres claro, republicanas asesinaron muchas, pero estas eran mujeres católicas. En el fondo fue la tía la que montó toda la historia y la que la hizo funcionar. Y de hecho, si había que fusilar a alguien, probablemente tenía que haber sido la tía. Lo que pasa es que en aquel tiempo, pues por el hecho de ser mujerita, yo creo que fue lo que le libró, y que era ya el 42, que si no, bueno, si llegan a caer estos en el 38, les fusilan a todos. O sea, yo no tengo eso ninguna duda. Luis salió de la cárcel el día 6 de mayo de 1943. Tras subir a un camión en compañía de otros condenados como él, fue conducido al cementerio del Este. Allí, en torno a las 6:30 de la mañana, fue fusilado. Luis tenía 52 años y cuando cayó al suelo portaba en sus manos un rosario. Ellas cuatro estaban en la misma celda. Ella, para dar buena imagen de lo que era la cárcel, a su mamachu le manda un dibujo con lo que ella llamaban su choquito, para dar la imagen de que en la cárcel pues estaba muy bien. Y entonces en ese choquito que dibuja pone un sofá, unas cortinas. Quería dar una buena imagen. Bai, eta izebak lortu zuen, oso lorezalea zen, eta lortu zuen Bentaseko patioan lorak landatzea. Argazkitan ikusten da. Abizen euskaldunak, kartzelan zeuden bestek, pentsatzen hobeen zuten kanpotarrak, atzerritarrak zirela. Eta izebak esaten zuen, gorra da, kartzelan egon beharra egia hori entzun izateko, atzerritarra ginela. Hori aipatzen zuen askotan. Askotan. La cárcel era de monjas y les cogieron cariño, tanto a las monjas. Oye, pues estas cómo están, qué mal, qué pintas, qué tal, sí, están muy mal. Oye, ¿y nosotros no podríamos ayudar? Oh, pues si queréis, como todas eran religiosas estas, pues ahí les enseñaban de todo. Sí, les enseñaron, sí. Zenbait jendek etzakinenak irakurtzen da, behaiekin zaudenakin intzeben lana, pizketen irakurri o idazten pizket bestek ezpa firmi botatzeko kapaz izeteko. Las otras estaban locas con ellas, también. Y estas les daban de la comida, porque estas comían más que las otras. Siempre les mandaban de casa comida, porque hicieron y todas esas tenían unas amigas fuera y les llevaban la comida, pues les daban a ellas. Y lo hacían con todo el cariño. Eta nik uste dut alderdi hortatik egin zutela, kartzelaren barruan ere egin zutela, beste erabatetako lana, baina baliogarria zen lana. Tardamos 5 años en volver. Durante este tiempo hubo de todo. 6 meses de comisaría, palos, cárcel, 2 juicios, 19 penas de muerte y nos fusilaron a don Luis Álava.
tenemos la gran satisfacción de haber servido a Euskadi y cumplido plenamente con nuestra conciencia. Pasatu zait zerbait, ene alabekin, egun batez, badute aitatamen argazkia Gerra Zibilan, eta galdegin didate, eta ze pasatu da, eta irabazi dute gerla hori, ez. Baina ama, zuzenak baldin baziren, ezin dute galdu. Galdu dute mementu hortan, baina zuek egiazko eskualdunak zirete. Estaban orgullosas de lo que habían hecho. Es decir, habían perdido, se habían jugado el tipo, lo habían pasado muy mal. Pero si volviera a pasar, volverían a hacer lo mismo. Zerbitzu sekretuak denbora gutxiren buruan, berriro eratu ziren, eta lanean jarraitu zuten, Euskal Herriaren askatasuna bilatzen eta totalitarismoen aurka mundu mailan borrokatzen. Las 4 mujeres a mí me han fascinado. Son unas heroínas que si esto hubiese ocurrido en Francia estarían en el panteón de la resistencia. La historia de la resistencia, pues no se ha contado. Y no se ha contado la de los hombres. Y claro, lamentablemente en este país, mucho menos la de las mujeres. Euskadiren alde egin duten emakume asko zegoen eta danak isilik egon dira. Eta ez dira ez bi eta ez lau, dira asko. No? Gizonezko mundu bazalako edo ez dakit. Ni realitate hori da. Yo que le diría, eskerrik asko, Maitia, le diría que sí, todo lo que hizo. Eso es verdad. Yo no le diría nada, yo lo escucharía. Me hubiese gustado escucharla. Tendría yo más que aprender de ella que ella de mí. Una generación. Nos haría falta otra igual. Sí. Tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, casi 4 años después del fusilamiento de Luis Sala Basautu, el resto de las personas condenadas en la causa sumarísima 103.590 abandonaron la cárcel en 1947. Las 4 heroínas vascas mantuvieron una estrecha amistad durante toda su vida. Nunca abandonaron su militancia antifranquista y siguieron trabajando en iniciativas en pro del euskera y la cultura vasca. Tere Verdes murió en Bilbao en 1959. Su diario carcelario se conserva hoy en el archivo de Sabino Arana Fundazioa. Bittori Itziar y Delia fueron entrevistadas en 1978 para Herri Irratia por Eugenio Ibarzábal. Aquellas mujeres invisibles nunca llegaron a ser homenajeadas en vida por su trabajo en la Red Álava. En el 75 aniversario del fusilamiento del gasteiztarra Luis Sala Basautu, las instituciones vascas han reconocido la labor de aquella red de solidaridad con los presos y de espionaje a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial.
y sobre todo porque, Chema, como decías, todas estas mujeres se merecían y se merecen esto y mucho más. Eta, bueno, besterik gabe, eskerrik asko berriro be guztioi, eta orain esango dugu, esan dugun moduan, kanpoan aukera tarte txiki bat, bueno, Txemarekin hitz egiteko eta guztio komentatzeko. Eskerrik asko berriro be guztioi.